Hola, mi nombre es Philippa Scheider y vivo en una granja en Wisconsin, donde criamos ganado de carne. Además, soy autor de más de 32 libros, siendo el más reciente inspirado en una experiencia que cambió mi vida para siempre. Todo sucedió una mañana de octubre, alrededor de las 11 horas. Ese día, sin ningún aviso o explicación, me convertí en un experto en algo que nunca esperé a morir. Más que eso, descubrí que me convertí en un experto en algo aún más poderoso, en la esperanza. Aquella mañana, después de realizar un ejercicio ligero en el centro de rehabilitación local, me caí al suelo y fui declarado clínicamente muerto por más de 6 minutos. Fue un momento de profunda transformación, donde no solo experimenté la muerte, sino también una nueva perspectiva sobre el propósito de la vida. La primera pregunta que resonó en mi mente fue: ¿por qué sucedió esto en ese exacto momento y lugar? ¿Por qué no una hora antes, cuando estaba en el pasto de la granja, lejos de cualquier ayuda médica? Estas preguntas me acompañarían por mucho tiempo después de lo ocurrido. Aquel día comenzó como cualquier otro. Fui hasta el pasto para verificar las 27 cabezas de ganado que criamos. Normalmente, los animales estaban tranquilos y yo conseguía acercarme fácilmente, acariciarlos e incluso conversar con ellos. Pero aquella mañana algo era diferente. Cuando me acerqué a unos 100 metros, una de las vacas se levantó rápidamente, como si hubiese sentido algo extraño. Ella me miró fijamente, levantó las orejas y salió disparada hacia el otro lado del campo. Esa actitud llamó la atención de todo el rebaño. Los otros animales se levantaron inmediatamente, miraron en mi dirección y comenzaron a correr hacia el mismo lado, parando al lado de la primera vaca. Parecían asustados, como si hubiesen visto un fantasma. Fue una visión inusual, pero no le di mucha importancia y volví a casa. Ya en casa, mi agenda del día incluía una cita para cambiar los neumáticos del coche en un taller en el pueblo más cercano, a unas 12 millas. Yo también planeaba pasar por el centro de rehabilitación del hospital para una sesión de ejercicios, en caso de que sobrara tiempo. Al salir, decidí adelantar la sesión en el centro de rehabilitación antes de la cita. Así, en lugar de girar a la derecha para ir al taller, giré a la izquierda, estacioné el coche en el hospital y bajé al vestuario. Después de cambiarme, saludé a los 5 empleados presentes en la sala de ejercicios, hice un breve estiramiento y comencé mi rutina. Usé la máquina de curl de bíceps. Completé 20 repeticiones y me levanté. Fue en ese momento que algo extraño sucedió. Miré mis brazos y percibí que ambos estaban hormigueando, como si estuviesen dormidos. Antes de que pudiese comprender lo que estaba sucediendo, todo cambió. De repente, ya no estaba en aquel lugar. Me encontré en una dimensión completamente diferente. Parecía que estaba flotando sobre ondas, pero esas ondas no eran de agua, eran ondas de energía que no solo se movían en mi dirección, sino que también pasaban a través de mí. Al mirar mis manos, percibí que mi cuerpo ya no era sólido. Yo estaba en una forma translúcida, pero eso no parecía extraño, era confortable y natural. Continué mirando alrededor y vi algo increíble. Ante mí había una esfera dorada brillante, como si millones de soles hubiesen sido compactados en un único punto. Ella emitía una luz intensa, pero no era cegadora. Yo sabía instintivamente que esa esfera era una fuente de amor, conocimiento y aceptación infinitos. Al observar la esfera dorada más de cerca, percibí que ella estaba viva, irradiando energía y amor para todos los lados. Era como si pudiese tocarla, pero sin quemarme o herirme. Alrededor de ella, pequeños puntos de luz plateada explotaban como chispas de un fuego artificial, disparando en todas las direcciones. Esas luces no se movían aleatoriamente. Había un propósito, un orden perfecto en aquel momento. Comprendí algo que nunca había entendido antes.
Estaba ante la esencia de la creación. Puede llamarla Dios, fuente divina o creador. Era una inteligencia suprema y amorosa, que emanaba no solo conocimiento infinito, sino también un profundo sentido de acogida y pertenencia. Todo lo que ella emitía parecía decir: An, eres amado, eres bienvenido, An, perteneces aquí. Decidí mirar alrededor y explorar aún más ese lugar. Al girar hacia el lado, vi algo que me dejó sin palabras. Había un número infinito de universos y dimensiones suspendidos en un espacio eterno. Era como si cada universo fuese una hoja de papel flotando en el aire, y esos papeles estaban dispuestos lado a lado, formando un patrón que se extendía infinitamente en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Cada uno de esos universos estaba conectado a la esfera dorada por filamentos de energía, como hilos de una telaraña. Esos filamentos servían como canales por los cuales la energía de amor, acogida y aceptación fluía de la esfera para todos los universos. Me quedé maravillado al percibir que esa energía estaba sustentando toda la creación. Era como si cada hilo fuese una prueba tangible de que todo y todos estaban interligados a la misma fuente divina. Curioso, decidí mirar hacia atrás, y lo que vi fue aún más impresionante. La vastedad infinita se desenvolvía ante mí como una lupa gigante que ampliaba todo lo que yo miraba. Cuanto más lejos miraba, más nítidas las cosas se volvían. Era como si el propio concepto de distancia no existiese, y yo pudiese ver todo con una claridad que no era posible en el mundo físico. Fue en ese momento que una comprensión profunda se apoderó de mí. Todos nosotros cargamos dentro de nosotros un fragmento de esa esencia divina. Somos parte de esa creación infinita, conectados a ese creador, a esa energía de amor y aceptación. Mantras, tanto en el mundo físico, en el centro de rehabilitación, los médicos y enfermeros trabajaban frenéticamente para reanimar mi corazón. Una docena de personas estaba allí, luchando contra el tiempo para traerme de vuelta. En aquella dimensión, todo parecía tan perfecto, tan completo, que no había motivo para retornar. Yo me sentía en paz, completamente acogido. Quería permanecer allí, pero en menos de un abrir y cerrar de ojos, fui arrancado de aquella dimensión y devuelto a mi cuerpo físico. De repente estaba de vuelta, cargando la memoria viva del lugar extraordinario que había visitado. La transición fue confusa. Demoró horas hasta que recuperé la conciencia en el hospital y percibí dónde es. La primera cosa que vi fue a mi esposa, Mary, al pie de la camilla, frotando mis pies. Luego después vi a su hijo, su hija y su yerno. Nada tenía sentido. Para mí, ellos no pertenecían a la dimensión que yo acababa de experimentar. Miré el reloj en la pared y percibí que marcaba las 8 de la noche. Confuso, comenté: eso no puede ser correcto. El tiempo no anda hacia atrás. Una persona próxima respondió: son las 8 de la noche. Fue cuando percibí que algo extraordinario había sucedido. Yo aún estaba en shock, intentando entender cómo había vuelto. Mi cuerpo dolía de manera intensa, como si cada fibra estuviese reclamando por el esfuerzo de estar allí nuevamente. Ese fue el punto de partida para muchas preguntas que vendrían después. Llevé días para comprender lo que había sucedido y meses para recuperar mi fuerza física y mental. A medida que el tiempo pasaba, comencé a notar todo lo que recordaba sobre la experiencia. No le conté a nadie inicialmente, porque pensaba que nadie creería. Era algo tan fuera de lo común que hasta yo tenía dificultad en aceptar. Yo estaba entre dos mundos. Parte de mí aún sentía la paz de la dimensión eterna, mientras que la otra intentaba ajustarse a las limitaciones del cuerpo físico y del tiempo terrestre. Cuando finalmente leí los informes médicos y descubrí que había estado muerto por apenas 6 minutos,
Me quedé incrédulo. Para mí, parecía que había pasado siglos en aquel lugar. Imagina vivir semanas, meses, años, décadas, hasta siglos. Fue así como me sentí. Pero, en el mundo físico, fueron apenas 6 minutos. Al reflexionar sobre lo que sucedió, percibí algo fundamental en nuestro cuerpo físico es apenas una parte de la ecuación. Cuando yo estaba en el suelo, clínicamente muerto, todos mis órganos aún estaban allí. El corazón, los riñones, los ojos, los brazos, pero había algo crucial que se había ido a mi esencia interior, lo que algunos llaman alma. Ese era el yo que estaba en la otra dimensión, explorando aquel lugar increíble y conectado a la esfera dorada. Cuando los médicos finalmente reiniciaron mi corazón, fue como si mi cuerpo físico hubiese sido religado. Es curioso percibir cómo el cuerpo humano es un sistema de memoria. El cerebro, mientras recibe oxígeno suficiente, sabe que necesita mantener el corazón latiendo. Sin embargo, la parte de mí que estaba viva, consciente y conectada a algo mayor no era física, era algo más allá de lo que la ciencia consigue explicar. Después de volver, comencé a comprender que lo que experimenté era real, aunque fuese difícil de creer. Vi que viajes en el tiempo y espacio no solo existen, sino que son parte de nuestra esencia cuando nos desconectamos de las limitaciones del cuerpo. Si alguien me hubiese contado esta historia antes, yo probablemente habría sido escéptico. No obstante, vivir esa experiencia cambió completamente mi percepción en las preguntas sobre por qué aquello sucedió, o por qué en aquel lugar específico no fueron respondidas inmediatamente. Pasaron 8 meses hasta que yo entendiese la razón detrás de mi retorno, y la respuesta vino de una manera inesperada. Todo comenzó cuando tuve otro colapso, esta vez causado por una medicación que yo tomaba desde el primer incidente. A pesar de eso, los médicos no encontraron ningún daño en mi corazón, ni siquiera después de las innumerables compresiones torácicas y choques eléctricos. Era algo que ellos no conseguían explicar en cierta noche. Durante mi recuperación, sucedió algo especial. En la mañana siguiente, mi esposa, Mary, me contó que yo me había sentado en la cama durante la noche y comenzado a murmurar cosas que ella no comprendía. Preocupada, ella cogió un cuaderno para anotar lo que yo decía. De repente, según ella, comencé a balancear la cabeza repetidamente y a decir no lo creo. Mary preguntó, ¿qué no crees? Y yo respondí algo que ella inmediatamente anotó. Descubrí el motivo por el cual volví para ser un conductor de esperanza, para aquellos que no tienen ninguna, o que creen que no hay esperanza. Después de decir eso, me acosté y volví a dormir. Sin recordar nada en la mañana siguiente, fue solo al oír el relato de ella que entendí el propósito de mi experiencia. Si yo hubiese colapsado en el pasto, lejos de ayuda, Neidi me habría encontrado a tiempo. Pero, al colapsar en el centro de rehabilitación, rodeado de profesionales capacitados, fui salvado. Y fui salvado por un motivo mayor. Comprendí que mi misión no era un acto de ego, sino una oportunidad divina. No soy alguien que le guste estar en el centro de atención, pero vi que compartir mi historia era necesario. Fue un regalo que recibí y me sentí agradecido por poder ayudar a otras personas a encontrar esperanza. Otra lección importante que aprendí fue sobre elecciones. Todos los días tomamos decisiones, grandes o pequeñas, y esas elecciones moldean nuestras vidas. El día del incidente, yo podría haber girado a la derecha para cambiar los neumáticos, pero escogí girar a la izquierda e ir al centro de rehabilitación. Esa simple elección salvó mi vida y reveló mi propósito. Aprendí también que estamos aquí para aprender. Esta dimensión, con todas sus limitaciones, no es un lugar de castigo, sino de aprendizaje. No podemos experimentar las lecciones del cuerpo físico
en nuestra forma espiritual. Cada experiencia, cada desafío, hace parte de ese proceso de evolución. Me gusta usar la metáfora de una carretera energética. En 1951, escogí entrar en esa carretera y descender para esta dimensión física, donde viví por 73 años. Cuando mi cuerpo agote su energía, subiré nuevamente para esa carretera y continuaré mi jornada en otro lugar. Nuestra existencia es continua y nuestra esencia nunca se pierde. El mayor aprendizaje que traje de la experiencia es sobre el poder del amor y de la esperanza. El amor es la razón de que estemos aquí. No importa si nos gustan o no las personas que cruzan nuestro camino. Ellas hacen parte de nuestra jornada. Y la esperanza es el camino que debemos recorrer. Si escogemos en esas elecciones entre amar, esperar y aprender, son nuestras herramientas para crecer. Tenemos la oportunidad de evolucionar y eventualmente volvernos guías espirituales para otros, ayudándolos a encontrar el mismo camino. Mi experiencia me mostró que la vida, incluso con sus desafíos, es un regalo divino que debe ser valorado y compartido. Esta fue mi historia que comparto con ustedes. Un viaje que me llevó a lugares inimaginables y me trajo de regreso con una nueva perspectiva sobre la vida, el amor y el propósito de estar aquí. Espero que al escuchar esta historia hayas encontrado algo que inspire tu propio viaje, algo que reavive la esperanza en tiempos difíciles y fortalezca tu conexión con lo que realmente importa. Quiero agradecerte profundamente por tomarte el tiempo de escuchar mi experiencia. Es a través de historias como esta que podemos conectarnos, aprender unos de otros y crecer juntos. Si este mensaje tocó tu corazón, te pido que dejes en los comentarios lo que significó para ti esta historia. Su perspectiva es muy importante y puede ayudar a otros que también buscan respuestas o consuelo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora. Al suscribirte, nos ayudarás a compartir más historias como esta y a llevar mensajes de esperanza, amor y propósito a aún más personas. No olvides dejar tu like y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Recuerda, la vida es un regalo. Y cada día es una nueva oportunidad para crecer, amar y compartir tu luz con el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.